¿Qué tal amigos de la señal de YAP TV Radio? Vamos a dialogar con el máster Rafael Valverde Ayala. Él es director de la carrera de Pedagogía de la Historia y de las Ciencias Sociales en la Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil. Máster Rafael Valverde, en primer lugar, bienvenido. Hoy es 24 de mayo y se evoca la fecha de 1822. ¿Qué exactamente ocurrió? Bien, 24 de mayo de 1822 es una fecha significativa para el Ecuador. Se alcanza la libertad, la independencia de España y lógicamente también de lo que hoy es la República del Ecuador, que en esa época se llamaba Distrito del Sur y que pasó a pertenecer a la Gran Colombia que formó el libertador Simón Bolívar. ¿Cuál fue la injerencia de los militares o de los militares o de los refuerzos extranjeros que llegaron en aquella época? Bueno, llegaron refuerzos extranjeros dirigidos por el general Antonio José de Sucre, ¿no? Entre ellos llegó pues el Juan José Flores, el general Juan José Flores. Llegó también otros generales que acompañaron a Bolívar en el proceso de independencia de América del Sur. Claro, ahora, ¿cuál es la realidad? Algunos historiadores hablan de que la verdadera independencia del país empezó desde Guayaquil en 1820 con el financiamiento de comerciantes guayaquileños, entre otros datos. Sí, es correcto. Antes de que el general Sucre lograra pues la independencia del Distrito del Sur, o lo que hoy es la República del Ecuador, en 1820, el 9 de octubre de 1820, los patriotas, al independizar, al libertar Guayaquil, formaron un ejército militar dirigido por Febres Cordero, Febres Cordero en esa época, y también dirigido por el general venezolano Urdaneta, ¿no? Formaron el ejército de cerca de 2.000 hombres y comenzaron su campaña hasta llegar, su objetivo era llegar hasta Quito, independizar todos los pueblos que a su paso pasaran con este ejército. O sea que Guayaquil pensó en independizar lo que hoy es el Ecuador. Por eso formó ese ejército, ese cuerpo militar dirigidos por Febres Cordero y Urdaneta en esa época, ¿no? Algunas batallas se ganaron contra los españoles, pero la batalla decisiva se perdió contra los españoles. Se perdió la batalla decisiva y el ejército patriota fue casi destruido en su totalidad, por lo cual tuvo que regresar nuevamente a Guayaquil, ¿no? Ya había alcanzado algunas poblaciones de la sierra, y lógicamente aquí fue que sufrió el descalabro, la derrota por parte del ejército español, y tuvo que regresar a Guayaquil. Ahí es que los patriotas guayaquileños hacen un llamado al libertador Simón Bolívar, le escriben una carta al libertador Simón Bolívar de que tenga la bondad de ayudarlos a independizar el Distrito del Sur, lo que hoy es la República del Ecuador. Y Bolívar envía pues al general Antonio José de Sucre, que se encarga de la campaña libertadora, que la consigue
el 24 de mayo de 1822. ¿Y qué exactamente ocurrió el 24 de mayo? ¿Cuál fue el escenario que se vivió? Bien, hubieron algunas acciones de proezas por parte del Ejército Libertador dirigido por Sucre, ¿no? El general ordenó que de madrugada escalen el Pichinche, porque los españoles estaban en la parte alta. Entonces les ordenó al ejército que escalen de madrugada el Pichincha para ponerse a nivel de las tropas españolas. Pero ¿qué sucede? Que los sorprendió la madrugada y los españoles lo vieron al ejército patriota que estaba escalando el Pichincha, algunos batallones, y el general español a cargo del ejército dio la orden para que ataquen. Y allí se iniciaron las actividades de hostilidad entre los dos ejércitos. Saliendo vencedor, pues, las tropas comandadas por el general Antonio José de Sucre y las tropas españolas comandadas por el general Aymerich quedaron destrozadas, derrotadas totalmente. Para finalizar, ¿cuánta verdad hay en esta historia o leyenda que se cuenta de un joven como Abdón Calderón, quien se habla que en el combate perdió una mano, otra, un brazo, una pierna? ¿Cuánta verdad hay en esta leyenda que nos contaron en las escuelas? Bueno, eso es inverosímil, ¿no? A veces son leyendas, como usted dice, leyendas urbanas o rurales, pero la verdad es que el teniente Abdón Calderón fue ascendido después de su muerte a teniente por orden del libertador Simón Bolívar. Fue ascendido a teniente y él luchó en la batalla del Pichinche, ¿no? Y como era tan joven, fue un ejemplo para los demás con su juventud. Pero lo demás es negativo, ¿no? De algún historiador sensacionalista que manifestó que le volaron una mano y cargó el estandarte con la otra mano. Esos son sensacionalismos, ¿no? Pero la verdad es que él luchó en la batalla del Pichinche. E inclusive el mismo general Sucre y el libertador Simón Bolívar lo ascendieron a teniente después de su muerte, ¿no? Y todos decían en la tropa y hasta la actualidad, en los cuarteles militares ecuatorianos se nombra al teniente Abdón Calderón como ejemplo de un joven que había luchado por la independencia de su país. Y se dice, pues, Abdón Calderón murió gloriosamente en el Pichinche. Y otros contestan, pero vive en nuestros corazones. Muy bien, muchas gracias al máster Rafael Valverde Ayala por esta lectura sobre lo que verdaderamente ocurrió un 24 de mayo de 1822. Un gusto, maestro. Muy bien, muchas gracias. Y cuando quieran hablar de historia, asistan a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, a la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Así que si quieres saber la verdadera historia ecuatoriana, aquí te estamos esperando. Gracias. Así es, estimados amigos, de esta manera cerramos esta transmisión desde la Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil, con el máster Rafael Valverde Ayala para YAP TV Radio. Por un Ecuador bilingüe, clases de inglés matutinas. Inscríbete ya al 098-3699-717.